Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con la lectura bíblica. Así que vamos a estar en Primero de Reyes, primero de Reyes, capítulo 11. Estamos viendo acá a Salomón con toda su sabiduría y bendiciones, así como también vamos a ver Hechos 24 con Pablo, enfrentando ahí diversos desafíos en su ministerio. Así que Primero de Reyes, capítulo 11, Nueva Biblia de las Américas, dice así. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado, en cuanto a esto, que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, por qué has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti, y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad el edomita. Este era de linaje real en Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom, Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que dieron muerte a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. Salieron de Madián y fueron a Parán. Tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, quien le dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Hadad halló gran favor ante los ojos de Faraón, y éste le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes dio a luz a su hijo Genubat, a quien Tapenes destetó en casa de Faraón. Y Genubat permaneció en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, jefe del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón, despídame para que vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo, ¿qué te ha faltado junto a mí, que ahora procuras irte a tu casa? Y él respondió, nada. Sin embargo, debe dejarme ir. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad Ezer, rey de Soba, y había reunido consigo hombres y se había hecho jefe de una banda de merodeadores, después que David mató a los de Soba, y fueron a Damasco y permanecieron allí y reinaron en Damasco. Rezón fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por Hadad, y aborreció Israel y reinó sobre Aram. Entonces Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo,
y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y en aquel tiempo, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías, el silonita, lo encontró en el camino. Ahías había puesto un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcom, dios de los amonitas, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar los estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo, y te lo daré a ti, es decir, 10 tribus. Y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré, y reinarás sobre todo lo que desees, y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno, y andas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, entonces estaré contigo, y te edificaré una casa perdurable, como la que edifiqué a David. Y yo te entregaré Israel, y afligiré la descendencia de David por esto, pero no para siempre. Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Bien, vamos a leer ahora Hechos capítulo 24. Hechos 24. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz, y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarte más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y el líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres,
creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo: cuando venga el comandante Licias, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Poncio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Bien, entonces acá lo que tenemos es, bueno, estas dos personas, Salomón, Pablo, que están ambos privilegiados, podría decirse de alguna manera, bendecidos por Dios. Salomón, primeramente en cuanto a lo que es su sabiduría, las bendiciones que ha tenido, tanto en lo espiritual como, o sea, en lo que es sabiduría, también como en lo que es las provisiones, todo lo que Dios ha dado en lo material, así como también el privilegio de escuchar la voz de Dios de manera directa. Sin embargo, y acá viene el problema, que su corazón no era perfecto ante Dios. Ahí hay un problema de raíz que va a ocasionar muchas cosas, a pesar de toda la sabiduría que él tenía. De forma tal que la sabiduría en sí no es redentora o renovadora en cuanto a la relación que tiene esta persona con Dios. Ahora, también se ve a Pablo como una persona que tenía estos privilegios, bendiciones, gracias de Dios. Había sido llamado directamente por Dios por Cristo mismo, para su ministerio. Se le dio revelación de palabra de Dios, de forma tal que después vamos a leer las cartas de Pablo, que están en la palabra, son palabra de Dios. También sirvió al Evangelio, sirvió de manera ardua, destacable, eh, y también, a pesar de todo esto, y acá viene el contraste, es que él permaneció fiel. Permaneció fiel a pesar de todas las bendiciones que tuvo, su corazón no se desvió, a pesar de todas sus acusaciones en contra, de todos los problemas, de cómo tantas pruebas que enfrentó, aún así, estando incluso encarcelado, se mantuvo fiel y predicando la palabra sobre la justicia, sobre el dominio propio, sobre la voluntad de Dios, entre varias cosas. Bueno, Salomón permitió que su corazón se desviara. Estas mujeres que tenía, que no eran pocas, inclinaron su corazón y él permitió todo eso. Entendiendo, conociendo la voluntad de Dios, aún así su corazón se desvió. Bueno, entonces por otra parte vemos a otra persona que está escuchando la voluntad de Dios, está entendiendo. De hecho, la Biblia dice que Félix tenía entendimientos y conocía de manera precisa el mensaje de este camino. De forma tal que cuando Pablo está disertando, está predicando, está enseñando sobre la justicia de Dios, él queda gravemente afectado, entendiendo el peso de todo este mensaje. Pero aún así no se quedó con esto, no lo recibió entendiendo, al igual que Salomón, entendiendo, no, no hubo arrepentimiento, no, su corazón se mantuvo ahí
endurecido, solamente se quedó en la información. Otra última cosa que también me gustaría mencionar es la oposición que enfrentó Salomón, que en este caso es producto de su pecado. Se ve esta persona, Jeroboam, el edomita, habían tres personas, no me acuerdo ahora de todos los nombres, pero también Pablo enfrentó oposición. Hay decir los nombres no terminaría nunca, pero en este caso no era por su pecado, un producto o sea, como le había pasado a Salomón, que producto de su pecado Dios lo estaba juzgando y Dios es explícito en decir eso. Ahora, producto de la fidelidad de Pablo, estaba enfrentando todo esto, no como un juicio, sino como prueba de Dios y como testimonio ahora para nosotros de que la predicación del Evangelio también trae consigo este peso y esta oposición de este mundo que lo rechaza. Hay un contraste tremendo, ambos se enfrentan oposición, pero de manera muy diferente. Bueno, vamos a orar. Gracias Padre Santo por esta tu palabra, porque podemos leerla ahora y pedimos Señor que siga dándonos dirección y que en tu gracia Señor nos ayudes a permanecer fiel, a no solamente conocer, a no solamente leer de tu palabra, sino que vivirla Señor, que esta palabra nos transforme. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, un abrazo. Chao, chao.